Bueno, yo creo ya, sin dar el tiempo, vamos a comenzar. Me presento, yo soy Alfonso Prieto, soy estudiante de quinto año de Medicina de la Universidad de Antofagasta. Pertenezco a la Sociedad Americana de Microbiología y a la Asociación Panamericana de Infectología. Desarrollo una investigación en el área de las enfermedades infecciosas hace aproximadamente 5 años. Y hoy quiero compartir con ustedes, bueno, esta es la segunda versión. La semana pasada estuvimos hablando también de COVID, va a ser un poco lo mismo para quienes no pudieron asistir, pero hay algunas cosas nuevas que durante la misma semana salieron, que son bastante llamativas y me parece que es importante que las conversemos. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, quise estructurar la presentación de esta forma. Primero una introducción sobre la situación en la que estamos, qué son los coronavirus, hablaremos algunos aspectos epidemiológicos. Si bien es difícil hablar de epidemiología, porque esto cambia mucho, hay ciertas cosas que se conservan y que es importante mencionar. Vamos a ver también la virología, aspectos moleculares, tanto del virus como de la entrada viral, mecanismo de transmisión, la fisiopatología del coronavirus, que me parece que es fundamental para poder entender después el manejo y las manifestaciones clínicas. También hablaremos algunas palabras sobre el diagnóstico de manera integral y finalmente terminaremos con unas pequeñas conclusiones que son los puntos más importantes que debemos llevarnos para la casa. Los objetivos de esta presentación son principalmente estos 8, que es conocer el inicio y evolución del coronavirus o la enfermedad COVID-19, comprender los aspectos virológicos, así como los aspectos genómicos y filogenéticos, también la fisiopatología, y este punto 5, que me parece fundamental, es comprender y valorar el rol de la respuesta inflamatoria a la infección por SARS-CoV-2, y también conocer las principales herramientas para el diagnóstico, enfoques terapéuticos y medidas de prevención. Entonces comenzamos. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos así como estamos hoy 4 de julio, en medio de una pandemia? Algunas ciudades, por lo menos acá en Antofagasta, en cuarentena total. Bueno, históricamente los coronavirus, existen muchos tipos de coronavirus, distintos linajes, distintas familias, subfamilias, causan enfermedades respiratorias. Eh, Generalmente se considera que el coronavirus forma parte de aproximadamente un 15% de las infecciones por resfriado común, infecciones del tracto respiratorio superior, y existen, si bien, algunos linajes especiales que han provocado brotes de enfermedad grave que pertenecen a esta misma familia de los coronavirus, pero considerar que hay muchísimos coronavirus. Y estos son los que vamos a mencionar: el SARS original, síndrome respiratorio agudo severo, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS. Ambas especies son muy patogénicas y muy transmisibles. Y lo que pasó fue que a finales del 2019, en diciembre, más o menos mediados a finales del 2019, se descubrió que había una neumonía nueva en China, de la cual vamos a hablar en un ratito más, que era lo que les llamaba la atención a los científicos en ese momento. Bueno, el 2003 hubo 300 casos en China también, pero esta vez en la provincia de Guangdong, de una enfermedad respiratoria que no sabía muy bien qué era, tenía manifestaciones como de una neumonía típica, con distrés respiratorio asociado a falla renal. Era muy extraño. Y decidieron llamarle síndrome respiratorio agudo severo, que posteriormente, cuando se encontró la secuencia de que era un virus, se le llamó SARS-CoV. Este es el SARS del 2003. Y luego en 2012, esto sucedió en un hombre de Arabia Saudita que viajó, o sea, empezó en Qatar con los síntomas, luego viajó a Arabia Saudita, y este paciente se había contagiado por contacto con camellos. Pasó esto en el Medio Oriente y se le llamó MERS. El MERS es distinto al SARS en varios aspectos. Y vamos a ver después por qué el SARS se parece al SARS-CoV-2 y por qué lleva ese nombre. Como les decía, a finales del 2019, en Wuhan, la provincia de Hubei, China, se descubrió más que el virus, primero se ve que hay un grupo de pacientes que desarrollan una neumonía típica, muy extraña, muy grave, se ve refractaria a la ventilación, pacientes muy hipoxémicos que desarrollan después complicaciones multisistémicas. Y se encontró en estos pacientes que había la presencia de un coronavirus SP, general, que después, con el pasar de los días, se logró secuenciar y el 13 de enero, perdón, el 12 de enero informaron la secuencia que ya está publicada del genoma del virus, y desde ese entonces, inicialmente se le llamó nuevo coronavirus, que es lo que tenemos acá, pero este virus ha ido evolucionando de nombre, de novel coronavirus, pasó a llamarse un tiempo 2019 novel coronavirus,
hasta lo que hoy conocemos como lo que se llama SARS-CoV-2. Y en ese sentido es importante tener en cuenta esta diferencia, que parece simple, pero es una diferencia fundamental para poder entender la enfermedad y el agente biológico. SARS-CoV-2 es el virus. Cuando hablamos, dicen mucho en las noticias, la pandemia por COVID-19. No, la pandemia no es por COVID-19, la pandemia es por SARS-CoV-2. Y SARS-CoV-2 genera la enfermedad COVID-19, que en inglés es Coronavirus Disease 19, de 2019. Por tanto, SARS-CoV-2 es el agente biológico de COVID-19. ¿Y qué es COVID-19? COVID-19, la verdad, es que se piensa mucho que es una enfermedad respiratoria, pero con el tiempo hemos visto que es más que eso. La verdad es que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, no es una enfermedad respiratoria, perdón, sino que es una enfermedad sistémica, inflamatoria, pero con manifestaciones predominantemente respiratorias. ¿Qué significa esto? Que COVID-19 afecta una cantidad increíble de órganos y sistemas, hasta el sistema nervioso central, que se ha demostrado mecanismos patogénicos de cómo provoca encefalitis, etcétera, pero las manifestaciones como más llamativas y que son por las cuales el paciente consulta finalmente son la disnea, pacientes que desaturan el compromiso respiratorio. Pero por favor, tened muy presente esto, que COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, sino una enfermedad sistémica con manifestaciones predominantemente respiratorias. Ese concepto es muy importante. Vamos a hablar aspectos epidemiológicos básicos para poder entender también la situación en la que nos encontramos y cómo podemos, algunas estrategias para contener esta pandemia. El concepto R0 es un concepto bien usado en epidemiología, pero que no había salido muy a la luz hasta que pasó todo esto, que en el fondo es el número promedio de personas que contraen una enfermedad de una persona contagiosa. Es decir, de una persona infectada con SARS-CoV-2, ¿cuántas personas se van a infectar? Eso nos habla de qué tan contagioso es el virus. Y en ese sentido se establecieron puntos de corte. Un R0 menor a 1 es que una infección causa menos de una nueva infección en otro paciente, por lo tanto es probable que la enfermedad desaparezca. Un R0 igual a 1 es que la enfermedad va a mantenerse en circulación, pero no habrá una epidemia ni una pandemia. Y un R0 mayor a 1 habla de que la enfermedad o la transmisión del virus puede crecer exponencialmente y causar epidemia o pandemia. Por lo tanto, comprenderán que el R0 de SARS-CoV-2 es mayor a 1. Y es lo que vemos acá. Esto es un artículo que salió, bueno, este año la verdad, y me parece súper interesante porque compara, espero que se vea el mouse, ahí sí, bueno, acá lo ponen como 2019 novel coronavirus, y la influenza H1N1 de 1918, que fue la gripe española. Bueno, si recordarán, la gripe española en 1918 fue una pandemia muy extensa, se extendió por muchos países, esto partió en Estados Unidos, pero fueron los españoles quienes mejor documentaron la pandemia, y mató muchísima gente. Y miren su R0, 1,4 a 3,8. No dista mucho de lo que es el R0 de SARS-CoV-2. Entonces, esto lo pongo para que quede... Ah, incluso, por favor, miren la tasa de letalidad del 3%. Bueno, eso fue en ese momento que se hizo la publicación, esto ha variado. Pero a lo que voy es que COVID-19 no dista mucho de lo que fue en su momento la gripe española. Entonces, no podemos mirar esta enfermedad como una influenza más, como esto, no si a mí no me va a dar grave, no si esto se va a pasar rápido, porque la verdad nos estamos enfrentando a un virus bien peligroso, que aún no conocemos del todo y que nos queda mucho todavía por trabajar. En cuanto al R0 de SARS-CoV-2, esto depende del autor. La OMS dice que es de 1,4 a 2,5, y SAO, que es uno de los principales autores, que fue quien describió la enfermedad COVID-19 y quien más ha publicado en coronavirus, nos dice que el R0 es de 3,3 a 5,5. Muchísimo, la verdad, para ser un virus. Esto es altísimamente contagioso y es por eso que la enfermedad se extendió tan rápido. Vamos a ver cómo estamos en Chile. La verdad es que vamos mal, y vamos muy mal. Chile, como ustedes saben, somos el país de Latinoamérica que más casos por millón de habitantes tiene, y esto, bueno, hubo un crecimiento exponencial en algún momento y la curva nunca se aplanó. Luego los casos siguieron aumentando, si bien no se dejen engañar por las barras que son los casos por día. Esto es del último informe epidemiológico que sacó el Ministerio de Salud. La verdad es que la tendencia sigue al alza. Esta tendencia de la baja que hubo hace unos días
se explica también por la menor cantidad de test que se hicieron. Si en los momentos que teníamos aproximadamente 5.000, 6.000 casos diarios, se estaban haciendo más o menos 20.000 PCR por día. Hoy día, los últimos días, se están haciendo más o menos aproximadamente 10.000 PCR al día, entonces es evidente que va a haber una menor tasa de positividad, porque estoy testeando menos. En cuanto a los grupos etarios, ¿a quién afecta más el coronavirus? Se dice que a los niños no los afecta tanto, que afecta a población joven, y bueno, efectivamente, si se dan cuenta, los principales afectados están entre 25 y 34 años, población joven, esto es tanto para hombres como mujeres, y la menor incidencia está en la población de 80 años y más, y en la población pediátrica, principalmente de 5 a 9 años, y también menor o igual a 4 años no se ven tan afectados como lo son los adultos jóvenes. Y acá igual se habla de que lo vamos a ver un poco en fisiopatología, pero de que los adultos mayores tendrían más probabilidades de cursar con enfermedad grave, pero el sistema inmune de las personas jóvenes tiende a responder de una forma bien exagerada, y es por eso que también ha habido una alta letalidad en personas jóvenes, que lo hemos visto. ¿Y qué comorbilidades tenían estos pacientes? Bueno, el último informe epidemiológico, esto lo actualicé porque en la semana pasada estaba el penúltimo, pero no cambió, la verdad, en casi nada. Se mantiene el orden, varían los porcentajes, que la principal comorbilidad en los pacientes que cursan con COVID-19 ambulatorios es la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. Y de acá quiero hacer énfasis en la obesidad. Si bien la obesidad es un factor de riesgo para adquirir la infección, la obesidad además es un factor de mal pronóstico. Aún se está estudiando, hay un artículo súper interesante que hace la misma analogía con virus influenza, pero por lo menos en la práctica lo que se ve es que los pacientes obesos ingresan más precozmente a ventilación mecánica y cuesta más sacarlos de la ventilación mecánica, pese a que sean jóvenes. A ver, hemos tenido pacientes de 23 años obesos, pero que un distrés total, la ventilación a full, con PIB alta, pero siguen hipoxémicos, entonces la obesidad es un factor de mal pronóstico, o sea, está asociado a un mal pronóstico. Luego siguen algunas enfermedades respiratorias como el asma y otras enfermedades crónicas. Y fíjense, qué curioso, los pacientes inmunocomprometidos son un menor porcentaje de los pacientes que tienen, eh, se infectan por SARS-CoV-2. Y lo vamos a ver, como les dije, en fisiopatología. Y en cuanto a los pacientes hospitalizados, lo mismo, hipertensión arterial, domina con un 31,8% de los pacientes hospitalizados, acá está el N, la diabetes y la hipertensión. Y nuevamente, inmunocomprometidos va al último. Bueno, sé que nos están viendo de todo Chile, pero quiero hablar sobre la región de Antofagasta en particular. La verdad es que algo está pasando en la región de Antofagasta, que no tenemos muy claro qué es, pero hemos tenido un alza constante y sostenida de los casos de coronavirus. Y miren, el color es bien similar al de la región metropolitana, por la densidad de casos que hay. Hubo un brote en Calama que se siguió extendiendo, y hoy la región de Antofagasta junto a la región metropolitana son aquellas que peor están. Entonces, un poco también un llamado a todos aquellos profesionales de la salud, estudiantes de la salud, a que sean promotores de prevención. O sea, a las personas que puedan, díganle cuáles son las medidas, que tienen que quedarse en la casa en la medida que puedan, y cómo hacer para prevenir. Vamos entonces a hablar de la virología, porque ¿qué es el coronavirus en el fondo? Que tanto se habla. Bueno, es un virus que su nombre lo lleva por esta forma que tiene como una corona. Es un virus de RNA monocatenario de polaridad positiva, pertenece al grupo 4 de Baltimore, morfología esférica. Sí tiene envoltura, y esto es muy curioso porque los virus con envoltura tienden a ser más lábiles al medio ambiente que los virus sin envoltura. Pero este virus sobrevive bastante tiempo en superficies, entonces llama la atención. Un tamaño de 120 nanómetros, y acá importante es diferenciar los géneros. Hay 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta coronavirus, dentro de los cuales SARS-CoV-2 y SARS-CoV está dentro del género beta. Esta es la clasificación taxonómica general. Acá tenemos los linajes de los cuales hablaba. Linaje 2 es SARS-CoV, MERS-CoV, y acá habría que agregar un nuevo linaje que sería SARS-CoV-2.
¿Cómo está compuesto el genoma de este virus? Como dije, es un virus de RNA monocatenario de polaridad positiva, que la verdad es que entender el genoma es bien complejo, pero para simplificarlo vamos a dividir el genoma en dos, donde está la S hacia la derecha y de donde está la S hacia la izquierda. Esto que sale acá, que dice ORF, que significa marco de lectura abierto, son segmentos de material genético que codifican para proteínas específicas. El marco de lectura abierto 1A y 1B en su conjunto codifican para las proteínas no estructurales, que son proteínas que van a ayudar al proceso de replicación y al proceso de ensamblaje del virus. Y posteriormente, hacia el lado derecho, tenemos las proteínas S, de Spike, que es la principal proteína en la cual uno se enfoca cuando hace el diagnóstico, E, M y N. Son proteínas estructurales que forman parte de la estructura del virus. Y tenemos otros marcos de lectura que aún no se sabe del todo cuál es la función de cada uno de ellos. Particularmente el marco de lectura abierto 8 se cree que podría influir en alteraciones en el complejo o en la presentación de antígenos mediada por complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, aún queda mucho por estudiar en cuanto a la genómica, pero vamos bien en ese aspecto. La filogenética. Esto me parece que es súper importante porque nos puede dar luces de por qué en algunas regiones tenemos, por ejemplo, eh, presentaciones o fenotipos distintos. ¿Por qué algunos pacientes evolucionan peor en, no sé, en X ciudad o en X país? ¿Por qué algunos pacientes suelen ser asintomáticos? Y hoy, esta fue la última revisión que hice, porque hasta hace poco habían solamente 3 clados. Hoy día tenemos 5 clados. ¿Y qué es un clado? Es un grupo formado por una rama filogenética que está constituida por una especie y todos sus descendientes. Es decir, una cepa en general, en términos simples. Esta es la divergencia que hay entre los distintos clados. Y esto es en Chile. En Chile la verdad es que tenemos todos los clados, pero hay variabilidad entre las diferentes regiones, y esto se informa así. Cuando se secuencia una cepa, la cepa se envía con el dato, la divergencia en cuanto a la cepa referencial, y en este caso, si se dan cuenta, dice que en cuanto a los aminoácidos tiene una mutación, en el marco de lectura abierto 1A, y la mutación tiene una letra, un número y una letra. Bueno, esto es igual que en el VIH, se lee, es el aminoácido por el cual se cambió y en qué posición. Y acá están los nucleótidos en el cual hubo la mutación. Ahora, si bien SARS-CoV-2 ha mutado, hay varias cepas mutantes, entre comillas, no se sabe del todo si esas mutaciones son clínicamente significativas, porque puede ser una mutación que no tenga ninguna relevancia, como puede ser una mutación que afecte finalmente la evolución de los pacientes. Y por eso es importante, en la medida de lo posible, tratar de secuenciar las cepas o montar estudios de análisis genómico de estos pacientes. Esto también es de... A ver, existe una iniciativa que se llama NextTrain, que tiene el genoma de todas las enfermedades infecciosas actualizado, hace el seguimiento epidemiológico molecular y nos dice cómo se están moviendo estos virus, o bacterias, etc. Está para todo tipo de organismos patógenos. Si vemos acá por región, la región metropolitana o Santiago tiene los 4 clados, o sea, solo tiene 4 clados, el A1A, A2A, B y B1. Y en Antofagasta, así como en Talca, únicamente tenemos acá clado B. Entonces uno entra a preguntarse, ¿por qué será que en Antofagasta el hecho de que tengamos solo clado B tenga relación con la severidad o la alta tasa de contagio, a diferencia de otras regiones? ¿Será que tiene, o sea, la cepa esté relacionada al outcome finalmente? Y quiero hacer recordar que en Talca fue donde se registró el primer caso de coronavirus y solo tienen clado B. Y en Antofagasta también solo tenemos clado B. Pero, bueno, esto es lo mismo, son las 2 cepas que se han mandado a secuenciar, que es lo mismo que quiero hablar, que son 2 cepas solamente. Porque mandar a secuenciar no es lo mismo que hacer una PCR. Cuesta bastante y por ahora lo está haciendo solo el ISP, por lo menos acá las cepas que son enviadas a la región. Bueno, es el caso de un hombre y una mujer, que son estos pacientes, ambos del Centro Oncológico Norte. Las cepas que se mandaron a secuenciar son del linaje 19B y son las 2 que tenemos de referencia acá en Antofagasta. Entonces, si bien
no podríamos decir que es representativo, nos da luces o nos orienta que quizás sea interesante estudiar esto, o montar algún estudio de secuenciación genómica de coronavirus. Y algo que me pareció muy interesante es que este linaje 19B viene directamente desde China. Entonces, fue el médico, ¿se acuerdan del médico que llegó a Talca, que había estado en China? Bueno, en Antofagasta también tenemos ese mismo clado y aparentemente ingresa vía directa y no es que baje por Sudamérica o sea un contagio de un clado distinto. Vamos a hablar de la replicación viral y acá mucho se habla del receptor de angiotensina 2. También cuál es el papel que pueden jugar los antihipertensivos, por ejemplo, los ARA2 o los IECA. Bueno, este receptor es el receptor de angiotensina 2 humano, y esto es el dominio de unión de ligando de la proteína Spike de SARS-CoV-2. Entonces, SARS-CoV-2 tiene varias proteínas, dentro de esas la proteína S, que es la que se une al receptor de angiotensina 2 para poder entrar a la célula y producir la infección finalmente. Pero antes de que Spike pueda unirse al receptor de angiotensina 2, existe una proteína que es una acerinoproteasa, está la sigla TMPRSS2, que prepara y corta segmentos de la proteína Spike para que ésta sí pueda unirse al receptor de angiotensina 2 e ingresar. Y esto es interesante porque existen targets farmacológicos como esta acerinoproteasa, fármacos como el nafamostat o el comostat, que inhiben esta proteasa, por lo tanto impedirían la entrada del virus. Y es una de las posibles terapias que se ha evaluado. Esto es lo mismo en un modelo de reconstrucción bioinformática. Tenemos el coronavirus, las nucleoproteínas unidas al material genético, la proteína S, que es la que finalmente interacciona con el receptor de angiotensina 2, y a su ladito siempre la proteína serinproteasa que prepara Spike para que pueda entrar. Y acá un poco más a nivel molecular, ¿cierto? Hablábamos de AC2, Spike y cómo se produce la interacción. Existen y están ya creados los mapas de densidad electrónica que muestran cómo interaccionan ambos segmentos, en qué átomos y toda la interacción molecular, pero esto está más hecho para el desarrollo de fármacos. Ahora, en cuanto al ciclo de replicación, la verdad es que no dista mucho del ciclo de cualquier coronavirus o de los virus de RNA monocatenario de polaridad positiva. El virus, una vez entra, dijimos, la proteasa prepara Spike, Spike se une a C2, entra, una vez que entra se libera material genético que está unido a nucleoproteínas, se libera el material genético, y luego tiene dos polaridades, polaridad positiva y polaridad negativa. El RNA debe pasar a polaridad negativa para poder después replicarse a polaridad positiva. Y otra parte del RNA se va directamente a lo que es la síntesis de proteínas no estructurales, que son las que finalmente ayudan a que todo el virus se pueda ensamblar. Y los RNA subgenómicos, que eran los que hablábamos que estaban hacia la derecha del genoma, codifican para otros marcos de lectura que aún no se sabe muy bien cuál es su función, y que el marco de lectura abierto 8 podría estar asociado a alteraciones en el complejo de histocompatibilidad. Eso es interesante y todavía hay que estudiar. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que esta enfermedad es muy, pero muy transmisible, casi que por todas las vías. Al principio se dijo que no se transmitía entre humanos, luego sí, luego que no se transmitía por el aire, después sí. Entonces, ¿qué es lo que hay al día de hoy? Esta publicación es de la Sociedad Americana de Microbiología, muy interesante porque es un resumen de toda la infección por SARS-CoV-2. Y esto parte como una enfermedad zoonótica, ya sea desde el murciélago infectado directamente, mediante mamíferos, o mediante el pangolín, que se está estudiando también que pudo haber sido el causante de todo esto, ya sea contacto estrecho o como alimento, y luego infecta al humano, y el humano puede infectar a otros humanos por todas estas vías. Las gotas, ya sean de pequeño o gran tamaño, por eso cuando se trabaja con pacientes en procedimientos que pueden producir aerosoles, es importante usar la mascarilla N95, por contacto directo también, de ahí la importancia del lavado de manos, y por fomites o superficies contaminadas. Y muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que tocamos, y luego nos llevamos la mano a la cara,
y es ahí donde está el virus. Y una vez infecta a otro humano, también existen posibilidades del personal de salud que trabaja en el diagnóstico de una infección directa en el laboratorio. Transfusiones de sangre también se ha visto, trasplante de órganos, también hay casos reportados y casos tratados exitosamente luego de un trasplante de un paciente que tenía coronavirus. Transplacentario ya se demostró y por supuesto perinatal. Entonces, como ven, esta enfermedad, o sea, esta infección, perdón, este virus se transmite de muchas maneras. Y de ahí también su R0 porque es tan alto. La fisiopatología del coronavirus es extremadamente interesante porque nos deja al descubierto de que no es una enfermedad respiratoria solamente, sino que es una enfermedad sistémica e inflamatoria. Bueno, en esta imagen compara el SARS-CoV-2, que es la cepa que surgió en 2019, con el SARS de 2003. ¿Qué diferencias tenemos? Que la carga viral, como pueden ver acá, esto, bueno, dice SARS-CoV-2 shedding, que es eliminación del virus, pero se puede considerar como carga viral. En pacientes presintomáticos, y por eso es súper importante distinguir entre pacientes presintomáticos y pacientes asintomáticos. No es lo mismo. Pacientes que aún no inician los síntomas y es cuando más alta o más elevada tienen la carga viral. Por lo tanto, son muy transmisibles. Entonces, cuando decimos que hay que quedarse en la casa, que a todos nos puede pasar, que no sabemos si estamos infectados, es por esto. A diferencia del SARS del 2003, donde la infección la verdad es que empezaba súper lento, aumentaba la carga viral a medida también se generaban las complicaciones. Y esta enfermedad, la carga viral aumenta y posterior a una elevada carga viral que empieza a disminuir, comienzan a aparecer las complicaciones. La diferencia principal es que en SARS-CoV-2 el periodo que hay entre el inicio de los síntomas y las complicaciones es relativamente corto. En cambio, el periodo que hay entre en SARS del 2003, desde que ingresa el virus, se replica hasta que aparecen las complicaciones, es más largo y entre ambas enfermedades hay un delay más o menos de 5 días. Pero tenemos pacientes, que aproximadamente son entre un 10 y un 20% de los pacientes, con SARS-CoV-2 que se comportan como el SARS del 2003. ¿Qué significa? Pacientes que están infectados llevan 20 días con síntomas leves, creen que están súper bien, que se van a mejorar, y de repente al día 21 empiezan con disnea, se le toma un TAC a las 8 de la mañana, el TAC está limpio, se le toma un TAC a las 12 de la tarde, o sea, a las 12, el TAC está totalmente infiltrado, vidrio esmerilado, el paciente se estresó. Evolucionan de manera muy tórpida. Entonces hay que tener en consideración ese fenotipo. Y ya se sabe que COVID-19 tiene distintos fenotipos de presentación y no uno solo. Entonces, para tenerlo en consideración. Y esta es la parte de, o sea, donde compara la enfermedad leve con la enfermedad severa y por qué tenemos dos tipos de pacientes principalmente. Aquellos que se infectan, los mandan para cuarentena en la casa, cursan con síntomas leves y se recuperan, y pacientes que requieren hospitalización y muchas veces UCI. Acá tenemos en el caso del COVID leve, una vez se produce la infección, empieza la etapa presintomática, aumenta la carga viral, ¿cierto? A medida aumenta la carga viral, es más posible detectar el virus por PCR, y como les dije, cuando esto empieza a disminuir la carga viral, se produce la respuesta inflamatoria, que en los pacientes con enfermedad leve es una respuesta inflamatoria que se regula bien, existe autorregulación de esto, y posteriormente los síntomas ceden y el paciente se recupera. En el COVID severo, lo que sucede es que la carga viral también aumenta de manera más paulatina, comienza a descender, pero la respuesta inflamatoria no tiene una autorregulación y se dispara y se produce la famosa tormenta de citoquina. Y es ahí cuando empiezan a aparecer las complicaciones que son todas secundarias a la inflamación o a la producción descontrolada de citoquinas. Entonces, acá tenemos la parte clínica que nos habla de la etapa presintomática, los síntomas generales, que luego a medida se comienzan a transformar en complicaciones o en enfermedad grave, tenemos la disnea, ¿cierto? Hipoxia, y que termina finalmente en un SIRS con distrés respiratorio agudo, shock y falla cardíaca. Y los trastornos de la coagulación, de los cuales también vamos a hablar. Y en base a esto, una vez conocemos la fisiopatología, es que podemos entender cuáles son los tratamientos o los targets farmacológicos para tratar el coronavirus. Esto es un poco lo mismo, esta imagen representa un epitelio respiratorio,
donde nuevamente tenemos la serina proteasa, prepara a Spike, Spike se une a AC2, ingresa el virus, y el material genético es reconocido por los receptores tipo TOL7 y TOL9, que son los que señalizan la respuesta viral. Esto señaliza mediante MAP quinasa, MID88 también, y activan factores de transcripción como el factor nuclear capa D y los elementos de respuesta inducibles de interferón que sintetizan o estimulan la síntesis de factor nervioso tumoral alfa, interleuquina 6, que es la principal interleuquina involucrada, y otras citoquinas proinflamatorias que llevan a la inflamación sistémica. Bueno, esto demuestra lo mismo. Y ahora pasamos a lo que son las manifestaciones clínicas. ¿Cómo se presenta el paciente con coronavirus? Llega el paciente y consulta. ¿Pero por qué consultan estos pacientes? La verdad es que las manifestaciones son muy variadas. Cada vez nos sorprende más la cantidad de tipos distintos de manifestaciones clínicas. Casi que se está ganando el puesto de gran simuladora, como lo podría ser la sífilis o la TS, porque producen muchas cosas distintas. Pero ya existen tablas como esta que nos dicen cuál es la frecuencia. Pero esta frecuencia de manifestaciones varía en pacientes ambulatorios, que son estos, y los hospitalizados. En pacientes ambulatorios, la principal manifestación clínica es la cefalea. Es curioso porque inicialmente se decía que la principal manifestación clínica era la disnea y la tos, pero no, es la cefalea. Y es un síntoma muy inespecífico. Entonces, cuesta al principio hacer el diagnóstico. Cefalea, tos, mialgia, si se dan cuenta, es como una influenza, un resfriado común, la verdad. Las mialgias y la fiebre hablan más de una enfermedad, se habla de enfermedad tipo influenza o flu-like. Y hay dos manifestaciones que acá salen con asterisco, que son la anosmia y la geusia, que si bien no son tan frecuentes, la verdad es que son bastante específicas. Si yo tengo un paciente que tiene un cuadro similar a influenza, ¿cierto? Con cefalea, tos, mialgias y fiebre, y me dice, doctor, ¿sabe qué? Hace 2 días perdí el olfato y el gusto. Eso tiene que ser una alerta y sospechar que esto puede ser SARS-CoV-2. Y tomar todas las medidas, por supuesto, atención con EPP y las medidas de aislamiento correspondientes. Y en los pacientes hospitalizados, consultan por tos principalmente, fiebre y disnea. Si se dan cuenta, cambia un poco el perfil de consulta y son pacientes que van por un cuadro más respiratorio que un cuadro gripal. Entonces predomina la tos, la fiebre y la disnea en un porcentaje importante de los pacientes. Luego siguen los síntomas generales y también en un porcentaje muy menor la anosmia y la geusia. Y acá la cianosis también toma un porcentaje no menos importante en pacientes cuando están muy hipoxémicos. La severidad de la enfermedad, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, la verdad es que no, o por lo menos lo que yo he visto, no se define qué es un paciente con enfermedad leve, moderada o grave. Se habla de un paciente grave cuando claramente el paciente está intubado, en ventilación mecánica, con FiO2 alta, una PIP elevada y tratando de reclutar algo de alveolo, pero la verdad es que estas definiciones, esto es sacado de UpToDate, que en base a un consenso de expertos se llegó a esta conclusión de que estos son los criterios para clasificar la enfermedad. Entonces, por favor, cuando vean a sus pacientes con coronavirus, dejen en la ficha indicado COVID-19 leve, moderado o grave, para uno saber más o menos a qué se está enfrentando. Y la enfermedad leve es simplemente síntomas gripales asociados a síntomas respiratorios superiores, rinorrea, tos, etc. Y sin disnea. La enfermedad moderada es los mismos síntomas de enfermedad leve, pero esta vez le asociamos la disnea y el radiotórax puede estar normal o con infiltrados pulmonares. Eso varía, pero la característica es que acá esta enfermedad leve se le asocia a disnea. Ya un paciente con enfermedad grave es aquel que satura menor o igual al 94% a FiO2 ambiental, es decir, el 21% de oxígeno, o que requiera oxigenación y o soporte ventilatorio, ya sea con BNI, con ventilación invasiva, cualquier tipo de soporte. Entonces, si nos damos cuenta, la mayor parte, por no decir todos los pacientes que vemos en el hospital o que están hospitalizados por enfermedad grave. Son pacientes graves y hay que tratarlos como tal. No son pacientes con enfermedad moderada porque el caballero está en sala con 2 litros de oxígeno, satura 95. No, porque si yo le quito el oxígeno, probablemente la saturación llegue a 89, 85. Son pacientes graves
y hay que estarlos vigilando como tal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad de manera global? Tenemos que ser siempre ordenados, estructurados, de comienzo a fin, y es la única forma de poder llevar bien a estos pacientes y esta enfermedad. Por supuesto, la historia clínica, sin duda, es uno de los elementos más importantes para detectar primero la sospecha, si el paciente es o no posible o posiblemente está infectado, la PCR, evidentemente, para confirmar la presencia o no del virus, y luego exámenes de laboratorio de imagenología, que hablaremos específicamente cuáles hay que solicitar y por qué hay que solicitarlos. La PCR, mucho se habla de que paciente es PCR positivo, PCR negativo, pero ¿qué es? Bueno, la PCR es RT-PCR porque es en tiempo real. Esto facilita muchísimo el trabajo del laboratorio para poder detectar o no el virus. Esto que está aquí a la izquierda es un termociclador, el cual amplifica el material genético, y estas son más o menos las curvas que uno ve. Estas curvas que les voy a mostrar acá son curvas reales de un laboratorio de acá de la ciudad de Antofagasta, que, bueno, estos son dos controles. Este es el control negativo. Si se dan cuenta, estas líneas acá horizontales son el punto de corte, que si la amplificación lo sobrepasa de manera exponencial, quiere decir que la muestra es positiva para estos dos marcos de lectura. O sea, para que una muestra sea positiva, como veremos en la siguiente diapo, estas dos genes tienen que amplificarse. La RNasa P es un marcador simplemente o un control que nos sirve para decir si sabes que efectivamente había material genético en la muestra y amplificó o no amplificó el virus. Y esta es una muestra positiva donde se ve que amplifican los tres. La RNasa P, el marco de lectura abierto 1 y la proteína, el gen de la proteína N. Es un control positivo y un control negativo. Esta muestra, por ejemplo, está negativa. ¿Por qué? Porque amplificó la RNasa P, que es mi control, que me dice si su PCR está bien hecha, pero los genes del virus, marco de lectura abierto 1 y N, no amplificaron, por lo tanto, no hay virus. Muestra negativa. Y esta es una muestra positiva, porque también amplificó mi control, está bien hecha la técnica, y amplificó el marco de lectura abierto 1 y la proteína M. De manera exponencial, sobrepasaron los techos, por lo tanto, esta muestra es positiva. Eso es más o menos la PCR para que tengan una idea cuando les llega el informe qué es lo que significa. Vamos a hablar también de los exámenes de laboratorio general que hay que solicitar y cómo tenemos que interpretarlos. Primero, el paciente ingresa, ¿cierto? Esto ya hablamos de pacientes en atención secundaria o en unidades de emergencia. Hay que solicitar la PCR siempre, porque tenemos que confirmar si el paciente realmente tiene o no coronavirus. El hemograma, la platelina reactiva, la ferritina, importantísima, pruebas de coagulación, dímero D, también muy importante, LDH y una crema para ver la función renal. ¿Qué queremos buscar con esto? La presencia de linfopenia, ver cómo están los parámetros inflamatorios y ver si existe presencia de coagulopatía, signos de coagulación intravascular diseminada, elevación del dímero B, etc. Y acá la ferritina es súper importante. ¿Por qué? Porque como dijimos, una de las principales citoquinas en la fisiopatología de SARS-CoV-2 es la interleuquina 6. La interleuquina 6 es la causante de todos nuestros males, la causante de todos estos problemas que presentan los pacientes es la interleuquina 6. ¿Y cómo yo puedo detectarla? Una opción es directamente pedirle al laboratorio, necesito una cuantificación de interleuquina 6, que en la práctica es muy poco factible porque muy pocos laboratorios hacen detección de interleuquina y la verdad es que no está ampliamente disponible. Pero la ferritina es un reactante de fase aguda también, además de que nos sirve para la cinética del fierro, es un reactante de fase aguda que su síntesis es estimulada por la producción de interleuquina 6. Por lo tanto, ferritina es un marcador indirecto de la cantidad o la concentración de interleuquina 6. Es una forma mucho más sencilla y barata o más asequible de poder determinar qué tan inflamado está mi paciente. Y en base a estos exámenes, tengo ciertos puntos de corte que me dicen que el paciente va mal y que tengo que tener más ojo, que son estos signos de mal pronóstico. Los que trabajan en unidades de emergencia se habrán dado cuenta que gran parte de los pacientes llegan con linfopenia. Una linfopenia sostenida con menos de 800 linfocitos totales habla de un signo de mal pronóstico, porque tienen que hacerse la idea que del total de linfocitos, aproximadamente un 30-40% son linfocitos CD4. Entonces,
si tengo 800 linfocitos y le saco el 30-40% de eso, la verdad es que tengo un CD4 menor a 500 y eso es de alto riesgo para poder desarrollar enfermedades oportunistas. La trombocitopenia también, hace muy poco, un par de días, salió un estudio que hablaba sobre la disfunción plaquetaria en coronavirus, pero una trombocitopenia menor a 100.000 también es de mal pronóstico. Signos de SID, obviamente. La relación neutrófilos-linfocitos fue uno de los primeros índices de los cuales se habló, que indicaban mal pronóstico, que un índice neutrófilos linfocitos mayor a 3 es de mal pronóstico. ¿Pero qué me dice esto? En el fondo me dice, ¿sabes qué? Hay hartos neutrófilos, el paciente está inflamado y tengo pocos linfocitos, tengo linfopenia. Eso es lo único que nos dice, pero puede guiarnos un poco el manejo. La PCR mayor a 8 miligramos por decilitro, mucho ojo, miligramos por decilitro, porque hay otros laboratorios que lo informan como miligramos litro. Tienes que tener ojo con las unidades de la PCR. Una PCR mayor a 8, entonces, mal pronóstico. La ferritina, ¿por qué? Porque es un marcador indirecto de la presencia de interleuquina 6. Por lo tanto, si está elevada mayor a 500 nanogramos por ml, el paciente va mal. El dímero D elevado mayor o igual a 6 veces, habla de coagulopatía por COVID. Y la creatinina quinasa, la verdad es que no se utiliza mucho, está descrita que es un marcador de mal pronóstico cuando está elevada sobre 2 veces, pero en la práctica, la verdad es que no se recomienda pedirla. Esto es del JAMA, salió hace un mes más o menos, que nos muestra cómo es la evolución de la carga viral por PCR y la producción de anticuerpos. Entonces, tenemos acá el hisopado nasofaringio, que hasta ahora es la forma que está estandarizada para tomar la muestra. En etapas presintomáticas, como hablábamos, antes del inicio de los síntomas, la carga viral es súper alta y que después, a medida que la PCR se positiviza, empieza esta a disminuir. Y a medida disminuye, por lo tanto, va a haber generación de anticuerpos, IgM e IgG. La IgM se pierde aproximadamente a las 6 semanas y la IgG todavía está en discusión si se genera o no inmunidad de memoria a largo plazo. Aparentemente no, pero eso todavía está por definirse. Hay unos estudios que se han hecho en Suiza con sus poblaciones que dicen que no, que efectivamente no hay inmunidad a largo plazo, pero por supuesto faltan muchos más estudios para poder decir con relativa certeza que eso es así. En cuanto a la imagenología, nuestro gran amigo va a ser el tomógrafo. Tomógrafo de harta información. Esto es un TAC clásico por COVID. Estos son pacientes COVID positivos, confirmados. Esto es un corte axial de un TAC de tórax. Si vemos acá, tenemos estos infiltrados en vidrio esmerilado, que son periféricos, subpleurales. Acá tenemos un corte más o menos a la mitad, está lista la tráquea. Tenemos ya un corte más basal, vemos que aumentan los infiltrados, ¿cierto? Vidrio esmerilado, y acá también. Bueno, pero podemos tener pacientes así, que se ve no tan malo, el TAC, hasta pacientes completamente dispersados, como este, donde el vidrio esmerilado ya se transforma casi en una consolidación de predominio basal, periférico y subpleural, y existe también, y hay que tener en consideración, una disociación a veces clínico-radiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el paciente puede estar súper grave, desaturando, con harto compromiso, pero el TAC está así. Y hay pacientes que no están tan graves y el TAC está así. Entonces, la clínica siempre manda. Y tenemos que enfocarnos no en el TAC que vemos, sino en cómo está el paciente. Y lo otro que hay que tener ojo es que también evoluciona muy torpidamente. Entonces, si yo, por ejemplo, le tomé este TAC a las 8 de la mañana, el paciente se veía bien, y ya hacia la tarde empieza con un poco de dificultad respiratoria, le tomo otro TAC, y cuando voy a entregar turno, lo entrego con este TAC. Y en menos de 12 horas el paciente evolucionó casi a un distrés respiratorio agudo. Acá tenemos lo mismo, acá tenemos un corte coronal y también un corte axial, ya más, este es más basal, se ve acá cómo se esboza el hígado, y lo mismo, subpleural, periférico, predominio basal. Esta imagen es del mismo paciente. Un paciente, bueno, este es el TAC y esta es la radiografía, y la pongo para que se haga la idea de lo siguiente. Si ustedes ven una radiografía de tórax así, háganse la idea de que el TAC está así. Entonces, la correlación, porque no todos los centros tienen disponible tomógrafo, algunos ni siquiera
cerca de su región. Entonces la radiografía de tórax igual ayuda, pero para hacerse una idea de la severidad, piensen que si el TAC está así, con todo esto infiltrado, perdón, la radiografía está así, el TAC se va a ver así. Esto es lo mismo, se ve un poco menos fea la radiografía, pero igual, el TAC va a estar así. Si se dan cuenta lo mismo, estos infiltrados que son periféricos, subpleurales de predominio basal, puede haber también cisuritis, engrosamiento de la cisura. También es algo que se ha descrito. Y esta es una reconstrucción 3D que se hace y hay un artículo de unos radiólogos que crearon un nomograma para poder ver cuál es la probabilidad post-test en base a los hallazgos tomográficos de que esta tomografía, sin saber de qué paciente es, sea por coronavirus. Es súper interesante, no lo alcancé a poner, pero que sepan que existe ya un nomograma. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver a la tomografía? Lo principal y lo cardinal son las opacidades en vidrio esmerilado, bilateral, subpleural y periférico. Predominio basal, engrosamiento septal, puede haber cisuritis, focos de condensación. La condensación se produce ya más cuando esto está evolucionando hacia el distrés. Bronquiectasias de tracción, que es curioso porque esto también lo hemos visto en otras enfermedades que pueden dar vidrio esmerilado, con bronquiectasias por tracción, como son las enfermedades pulmonares difusas con patrón UIP. Y la linfoadenopatía mediastínica, perdón, que es poco frecuente, pero si usted la encuentra, es de mal pronóstico. Entonces hay que tener ojo ahí, si uno no la puede ver, pedir ayuda al radiólogo muchas veces, porque son medias complicadas de ver. Y lo que les hablaba de la disociación clínico radiológica y de laboratorio, que a veces la tomografía puede ser normal, y eso no significa que el paciente no tenga coronavirus y no esté grave. Quiero hablarles un poco de la ecografía. La ecografía pulmonar. Hoy día, la mayoría de los centros de urgencia, las unidades de emergencia, cuentan con ecógrafo. El problema es que un gran porcentaje de los médicos generales que trabajan en unidades de emergencia no saben utilizar el ecógrafo. Y la verdad es que no es muy complicado. Entonces requiere un adiestramiento, obviamente, pero este ultrasonido, ojo, es un ultrasonido clínico de emergencia. No es para hacer diagnóstico nivel radiólogo, sino para buscar hallazgos específicos y obtener respuestas de lo que yo estoy buscando. Este es un ultrasonido pulmonar normal. Lo que vemos acá es la piel, ¿cierto? Tejido subcutáneo, músculos intercostales, y esto que se mueve es la pleura. Por lo tanto, está normal. Acá se forman unas líneas horizontales que se llaman líneas A, es normal, es artefacto. Luego tenemos este otro ultrasonido con lo mismo. Lo que vemos acá es el deslizamiento de la pleura parietal sobre la pleura visceral. Estas zonas como más hipoecogénicas son las costillas. Por lo tanto, el transductor se pone perpendicular al eje de las costillas. Podemos ver también que se mueve la pleura, las líneas A y la sombra acústica que producen las costillas. Este es un ultrasonido normal. Y dijimos que cuando empieza a producirse la neumonía por coronavirus, lo que sucede es edema, una salida de líquido del intravascular al intersticio. ¿Y eso cómo se va a ver reflejado en la ecografía? Inicialmente, bueno, acá vemos la costilla, vamos a ver estas como líneas medias negras, blancas que se ven, que esto es una neumonía por COVID que está empezando. Son pacientes con coronavirus, es la ecografía que se les realizó, que las podemos ver mejor acá. Estas líneas se llaman líneas B. Las líneas B, bueno, son estas negras, indican la presencia de agua, de líquido, porque sabemos que el líquido transmite mejor el sonido, por lo tanto se produce este artefacto. Un signo de mal pronóstico en neumonía por coronavirus es la presencia de 3 o más líneas B. Entonces, la ecografía es súper útil porque yo la tengo al lado de la cama del paciente, puedo poner el transductor y escanear completamente todos los cuadrantes pulmonares o los campos en tórax y ver si tiene o no esto. Si estas líneas B son generalizadas, es decir, las encuentro en todos los, o en la mayoría de los campos pulmonares, esto quiere decir que se habla de síndrome intersticial, Pero si yo, por ejemplo, tengo un paciente con dolor pleurítico, gustada de costado, todos con expectoración mucopurulenta, y veo en la base derecha eso es una neumonía simple, basal. Por lo tanto, es importante saber que estas líneas B tienen que estar presentes en la mayoría de los campos pulmonares, en ambos por lo menos,
para decir que es un síndrome intersticial y que probablemente sea coronavirus. Claro, en el contexto clínico adecuado. Y cuando hablamos de distrés, mucho nombra el distrés, pero ¿qué es? Bueno, el distrés respiratorio tiene ciertos criterios para poder hacer bien el diagnóstico, que son los criterios de Berlín, del año 2012. Antes se hablaba de ALI, Acute Lung Injury, injuria pulmonar aguda, pero lo más correcto hoy día es usar los criterios de Berlín, que me piden tres cosas. Principalmente que el inicio del compromiso pulmonar sea dentro de una semana desde que se conoce la injuria, o bien nuevo o un deterioro de los síntomas que ya tenía el paciente, que tienen que haber opacidades pulmonares bilaterales y que no sean explicadas por derrame, atelectasia lobar o nódulos, y que el edema sea explicado, o sea, perdón, sea inexplicable no sea explicado, perdón, por falla cardíaca o por una sobrecarga líquida. Porque podemos tener lo mismo, un síndrome intersticial bilateral, pero por una insuficiencia cardíaca descompensada. Claramente eso no es distrés. Bueno, una vez cumplen todos estos criterios, hacemos el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo. Y luego tenemos que clasificarlo en función de la PAFI. Una PAFI entre 201 y 300 leve, 101 200 moderado, y una PAFI menor a 100, la verdad que son pacientes súper graves, severo. Entonces, tener presente que cuando quiero hacer el diagnóstico de distrés, para hacerlo bien, hay que aplicar los criterios de Berlín. Y pasamos a la parte más interesante, la más polémica, la de que aún no hay consenso de nada, pero aún hay ciertas cosas que se pueden sacar como conclusión. Cuando hablamos del manejo, nos vemos un poco así, como este médico chino, tomándose la cabeza, de que tantos nombres, la hidroxicloroquina, la ácido, el tocilizumab, la prednisona, prenación, tantas cosas y qué es lo que sirve finalmente, qué es lo que voy a usar. Tengo tantas alternativas, algunos dicen que estas cosas sí sirven, otros dicen que no. Y en esta tabla quise resumir los principales tratamientos potenciales para coronavirus o SARS-CoV-2. Y si se dan cuenta, la mayoría de estos medicamentos son para controlar la respuesta inflamatoria. No son antivirales previamente tal, sino buscan controlar la base fisiopatológica de esta enfermedad. Dentro de eso es la hidroxicloroquina, muy polémica, ya hablaremos de ella en detalle. Se han probado también, curiosamente, inhibidores de la tirosina quinasa, y hay un ensayo clínico andando en Chile que prueba un inhibidor de la tirosina quinasa, que estos fármacos se usan principalmente en las leucemia amiloide crónica. Se están probando también como para manejo de la respuesta inflamatoria. De los antimicrobianos, la citromicina y la ivermectina, que estuvo muy de moda hace un tiempo. Y de los biológicos tenemos el tocilizumab, un anti-interleuquina 6, al igual que el clasiquizumab, y el mabrilimumab, que lo pongo acá con un asterisco, porque el mabrilimumab es un fármaco que se va a utilizar en un ensayo clínico acá en Antofagasta. El Hospital Regional de Antofagasta es uno de los dos centros que va a participar del ensayo clínico para evaluar el uso y la efectividad de mabrilimumab en pacientes con COVID-19. El ensayo clínico ya está publicado en la página oficial de todos los ensayos clínicos que hay en el mundo, se llama trials.org, me parece, y ahí está. El interferón también, pero solo no funciona mucho, hay que asociarlo, y lo que hablaba en un inicio, los inhibidores de la proteasa como el Comostat. Pero para tratar el coronavirus tengo que entender que esto es una enfermedad sistémica, como lo habíamos visto. Y hay tres pilares fundamentales que son nuestros ejes que vamos a tratar. ¿Cómo voy a tratar a mi paciente con COVID? Tengo que fijarme en estos tres ejes. Primero, en la entrada y replicación del virus, en la tormenta de citoquinas y la homeostasis y trombosis. Son los tres ejes que se alteran y van a ser mis tres blancos terapéuticos. En cuanto a los antivirales, la verdad es que antivirales que se han probado están todos estos, de los cuales destaca el lopinavir, ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa, al igual que el darunavir, la ribavirina, que es un poco el comodín, porque para casi todas las enfermedades virales, emergentes sobre todo, se utiliza ribavirina. Por ejemplo, en el ANTA, también se usa ribavirina, se han seguido ribavirina inhalada, es un poco gas todo, pero todavía hay que probarlo. El remdesivir, que es el caballito de batalla que tenemos hoy en día, el favipiravir también se usó en la gripe aviar, y estos dos, bueno, el umifemovir, el tenofovir, que en su asociación con entericitabina es el Truvada, que se usa para el VIH, y el Comostat, que es un inhibidor de la proteasa.
Y esta imagen es lo mismo que vimos antes del ciclo de replicación del virus, pero acá vemos los distintos targets farmacológicos. Por ejemplo, en inhibidores de la serina proteasa para inhibir en la entrada del virus tenemos el Comostat, inhibidores de la fusión, la cloroquina y el Lumifemovir. Luego, inhibidores de la proteasa, lopinavir, ritonavir y datonavir. Luego, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, que son análogos de nucleósidos, tenemos el remdesivir y el favipiravir. Y ya después, cuando ha pasado todo esto, el virus ya se replicó, no hay nada que hacer, y viene la respuesta inflamatoria, bueno, tenemos los biológicos que pueden detener esta respuesta, que hablaremos en detalle de ello. Lopinavir y ritonavir fue lo primero que se probó, porque se había usado antes en el SARS del 2003 y aparentemente había dado buenos resultados. Entonces decidieron probarlo. Pero cuando se utilizó solo, la verdad no dio tan buenos resultados. Por lo tanto, se decidió hacer este estudio que está publicado en el Lancet, donde prueban la triple combinación de interferón beta 1b más lopinavir ritonavir más ribavirina versus lopinavir ritonavir solo. Este estudio, bueno, los criterios de elegibilidad, la elegibilidad perdón, de los pacientes eran pacientes mayores de 18 años. Este score es un score de gravedad y que sus síntomas tuvieran menor a 14 días desde que se les recluta. ¿Qué pasó con este estudio? Bueno, se vio que los outcomes fueron bastante buenos. Por ejemplo, el grupo tratado es la línea roja y el grupo control es la línea azul. El grupo tratado son aquellos pacientes que se les dio lopinavir ritonavir más ribavirina más interferón 1B, y el grupo control solo lopinavir ritonavir. Bueno, acá me quedo más con el gráfico de la derecha que muestra la carga viral. Hubo una disminución de la carga viral en el grupo tratado versus el grupo control, estadísticamente significativa. Y acá, bueno, es lo mismo carga viral en otros tipos de muestras. Y esto es súper importante. Miren la interleuquina 6. Hubo una disminución de los niveles de interleuquina 6 en el grupo tratado versus el grupo control que solo tenía lopinavir y ritonavir. Y esto es curioso porque aparentemente sirve siempre y cuando se usa en terapia. Y algo que se me olvidó decirle, súper importante, y que ahora quiero que hagamos la asociación, no está el gráfico, porque ya lo pasamos, se me fue, es que en el inicio de la enfermedad, como dijimos, tenemos una alta carga viral, cuando estamos empezando, si vemos la fisiopatología de COVID, alta carga viral, síntomas gripales, linfopenia. Eso se parece a algo, y se parece al síndrome retroviral agudo por la infección por VIH. Entonces, este virus, clínicamente, tiene ciertas similitudes con el VIH. De hecho, hay algunos estudios ya que así lo dicen. Nosotros, como equipo de investigación, también tenemos un paper en prensa todavía sobre el mismo tema. Y acá un poco que ha demostrado, por ejemplo, que si yo uso solo lopinavir ritonavir, que es el Caletra, el marco comercial, solo no funciona. Pero si lo combino y hago una triterapia, aparentemente sí. Y en este estudio se concluyó que la triterapia era segura y superior al lopinavir ritonavir en monoterapia. ¿Para qué? Para cortar la eliminación del virus, o sea, que la carga viral disminuyera más rápido, aliviaba los síntomas y facilitaba el alta en pacientes con COVID leve a moderado. El remdesivir es hoy quizás la gran única alternativa que tenemos a la fecha. ¿Qué es remdesivir? Bueno, es un fármaco que se creó inicialmente para el tratamiento del ébola, que no dio muy buenos resultados, y ahora se está reutilizando. También se usó en su momento para el MERS, y en el MERS sí dio buenos resultados. Es un análogo nucleósido, por lo tanto inhibidor de la RNA polimerasa viral, y la indicación que da la FDA es para aquellos pacientes, ya sea adulto pediátrico, con sospecha o confirmación de COVID-19 que estén hospitalizados y saturen menor o igual a 94. Es decir, pacientes graves con sospecha o confirmación, sean adultos o niños. Esa es la indicación de remdesivir. Y la dosis en adultos, la verdad es que es súper simple porque son 200 miligramos de carga y luego 100 miligramos día hasta completar 10 días. ¿Qué se obtuvo de uno de los estudios que fue publicado en el New England sobre el uso compasivo de remdesivir? En pacientes con COVID grave hubo una mejoría clínica en el 68% de los pacientes. Por lo tanto, si bien este estudio tenía bastantes limitaciones, da luces de que se justifica realizar ensayos clínicos aleatorizados que están dentro del estudio Recovery, que es el gran estudio clínico que se está haciendo, con remdesivir. Y hoy día es una de las alternativas.
Acá en Chile aún no está disponible, pero esperemos pronto tenerlo. La ivermectina, que también en su momento, bueno, más en Perú y en Bolivia, la gente estaba tomando como loca ivermectina porque supuestamente prevenía el coronavirus. Bueno, ¿qué es lo que hace realmente la ivermectina? Este fármaco es un antiparasitario, pero que tiene además muchas otras funciones, y dentro de lo que más se ha probado es su actividad antiviral, y funciona principalmente contra los arbovirus. ¿Qué son los arbovirus? Virus transmitidos por mosquitos: dengue, zika, chikungunya. También contra el VIH tipo 1 se ha probado West Nile también, que es un arbovirus, y su eficacia clínica, la verdad es que se explica por la inhibición de las importinas virales, principalmente la importina alfa beta. Ese es el mecanismo, hay que estudiarlo, pero tendría efecto antiviral, por lo tanto su uso debería ser de manera más precoz. Y en general, todos los antivirales, el uso es precoz, porque como vimos, lo que primero pasa es la alta carga viral, y cuando ya empiezan los síntomas de complicación, la carga viral no es tan alta y es bastante baja, sino que predominan las citoquinas inflamatorias. Por lo tanto, hay que llegar a tiempo para el uso de antivirales. Esta imagen representa un poco qué es lo que pasa con los pacientes graves. Estaba todo bien y de repente una tormenta. El paciente empeora y viene la famosa tormenta de citoquinas. ¿Y qué opciones tenemos para tratar esta tormenta de citoquinas? Bueno, tenemos antimicrobianos, que la hidroxicloroquina es un antimalárico, la citromicina un macrólido. Tenemos corticoides, la dexametasona y la metilprednisolona. Tenemos fármacos biológicos, dentro de ellos la anti-interleuquina 6, anti-TNF-alfa y antifactor de crecimiento estimulante colonia granulocítico monocítico, y los inhibidores de la tirosina quinasa. Estas son, a grandes rasgos, los fármacos o las familias de fármacos que nos podrían ayudar a contener la respuesta inflamatoria, y de los cuales se han estudiado. La hidroxicloroquina, tema más que polémico, primero de que si sirve, después de que no sirve, después de que tal vez sirve, que Trump la tomaba todos los días, después no, entonces como, ¿qué pasó? Bueno, la hidroxicloroquina es un antimalárico, que su única diferencia con la cloroquina es que tiene un grupo hidroxilo, y lo hace un poquito más soluble. Pero en general es bien liposoluble y tiene un volumen de distribución súper amplio. Miren su vía media, 32 a 50 días. Y es un poco tóxica, sobre todo toxicidad retiniana. De hecho, a los pacientes con lupus siempre se les pide fondo de ojo antes de dejar la hidroxicloroquina. ¿Y cómo actúa la hidroxicloroquina? Interfiere tanto en la entrada como en la producción de la inflamatoria. Actúa sobre el receptor de angiotensina 2 que evita la unión del virus a la célula. Disminuye la síntesis de interleuquinas, principalmente interleuquina 6. ¿Y de qué modo inhibe la síntesis de interleuquinas? Bueno, del mismo modo que lo hacen, por ejemplo, o del mismo modo como actúa en el lupus, que bloquea los receptores tipo TOL, TOL7 y TOL9, y por tanto bloquea la señalización intracelular de factores de transcripción que promuevan la síntesis de interleuquinas inflamatorias como la 1 y la 6. Entonces actúa a nivel de los receptores tipo TOL. También aumenta el carácter de los lisosomas, inhibiendo catepsinas, interfiere el procesamiento de la proteína M, que es una proteína estructural, por lo tanto el virus no se ensambla. Hasta ahora parece bastante efectivo. ¿Qué dice la evidencia? Hubo varios estudios, uno que decía que la hidroxicloroquina era más potente que la cloroquina, principalmente por la presencia del grupo hidroxilo. Otro mostró que hubo una curación virológica de un 70% en comparación al grupo control, y otro mostró que había una mejoría en la evolución y una disminución en la estancia hospitalaria. Y ese estudio se muestra acá, que tenemos en negro el grupo control, y en rojo tenemos el grupo tratado con hidroxicloroquina. Acá en el eje X tenemos los días de evolución desde que se inició el tratamiento, y en el eje Y tenemos la carga viral, o los porcentajes, perdón, de pacientes con PCR positivo. Si se dan cuenta, en el grupo con hidroxicloroquina, los porcentajes de pacientes con PCR positiva a medida avanzaban los días fueron disminuyendo. Esto es sacado de UpToDate, que nos dice que la hidroxicloroquina no es efectiva posterior a la exposición a COVID-19, o a SARS-CoV-2. Pero ojo con esto, hay que saber interpretarlo. No es efectiva para la profilaxis post-exposición. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi familiar que vive conmigo le dio coronavirus
Y yo me entero hoy día 4 y mañana 5 de julio empiezo a tomar hidroxicloroquina como profilaxis para no infectarme. No sirve, se va a infectar igual. Entonces, para eso no sirve. Pero la hidroxicloroquina tiene un rol más en la respuesta inflamatoria. Entonces, siempre, en todos los fármacos, independiente de cuál sea nuestro target, que son utilizados para SARS-CoV-2, lo importante no es qué fármaco tanto, tampoco es mucho la dosis, el paciente, sino es el momento. ¿Cuándo usarlo? Sobre todo en estos fármacos que modulan la respuesta inflamatoria, lo importante es cuándo voy a usarlo, en qué momento. Ni muy tardío ni muy temprano. En términos muy generales, los antivirales hay que usarlos en las fases más precoces y los moduladores de la respuesta inflamatoria, luego vamos a ver los criterios, pero cuando ya comienzan las complicaciones inflamatorias, si es que existen. Y acá a la derecha vemos el famoso paper que decía que la hidroxicloroquina y la cloroquina provocaban mayor mortalidad cardiovascular, que finalmente se retractaron del paper, tanto este como uno que habían publicado en el New England, este es del Lancet. Y esto en la comunidad científica causó muchas dudas y un poco dudando de la credibilidad de estas revistas que son potentes a nivel mundial y que un artículo tenga que retractarse de esto, entonces deja dudas y con la hidroxicloroquina pensamos, bueno, ¿sirve o no sirve? ¿Y en qué estamos hoy día con hidroxicloroquina? En nada. Faltan estudios, pero lamentablemente el estudio Recovery no considera hidroxicloroquina porque finalmente se recomendó mejor no seguir con los estudios. Pero bueno, ahí dependerá un poco del estudio clínico su uso. La acitromicina, un macrólido ampliamente utilizado, desde siempre se ha visto, o sea, desde hace ya bastante tiempo, disculpen por el perrito, que tiene propiedades inmunomoduladoras y antivirales. De hecho, la acitromicina se usa en las neumonías adquiridas en la comunidad para modular también la respuesta inflamatoria. Ese es el uso, esa es la indicación del uso de macrólidos en una neumonía adquirida en la comunidad, principalmente en aquellas ATS3, uso ceftriaxona o cefotaxima junto a acitromicina. ¿Y por qué? Porque la acitromicina, la molécula que vemos acá a la derecha, disminuye la producción de interleuquina 8, 6 y TNF-alfa, también reduce el estrés oxidativo y modula la actividad de las células T cooperadoras. Y inhibe, como vemos acá, la producción de interleuquinas mediada por factor nuclear kappa B. Por lo tanto, disminuye la respuesta inflamatoria. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, pero lamentablemente en los estudios de estos fármacos siempre hay que tener en cuenta la población en la cual se estudió y el momento en el cual se estudió. Por ejemplo, ¿por qué muchos estudios con hidroxicloroquina fracasaron? Porque eran pacientes que ya estaban en UCI, ya estaban cursando con el síndrome de liberación de citoquinas y la verdad es que no podíamos hacer mucho en ese momento, sino que ya eran otros los fármacos que tenían que interactuar. Por lo tanto, en todos estos ensayos clínicos hay que ver bien en qué población se usaron, en qué momento se usaron y en qué contexto se usaron. Y quizás una de las indicaciones más polémicas es esta, la mezcla, la combinación entre hidroxicloroquina y acitromicina, que en este artículo, si bien es un artículo, o sea, una investigación abierta, no aleatorizada, la calidad de la evidencia no es muy buena, pero demuestra que la combinación, este es el mismo que el anterior. Acá tenemos hidroxicloroquina sola y acá hidroxicloroquina con ácido. Al quinto día, los pacientes ya no tenían, ningún paciente tenía PCR positiva para SARS-CoV-2 cuando se mezclaron estos dos medicamentos. La verdad es que las veces que se ha usado hidroxicloroquina con ácido, se usan a dosis, y por qué también los pacientes han cursado con arritmias, por ejemplo, es porque se usan a dosis supraterapéuticas, o sea, lo que yo he visto han sido indicaciones de 400 miligramos de hidroxicloroquina cada 8 horas, es una dosis brutal, es demasiado, yo creo que cualquier persona sana haría alguna arritmia con eso, y más si se le suma un macrólido. De hecho, en el lupus, por ejemplo, la dosis de hidroxicloroquina recomendada es de 5 miligramos kilo, no más, y previa evaluación por oftalmología. Entonces hay que tener cuidado con las dosis que usamos. ¿Y qué pasa con el intervalo QT? Que tanto se habló en QT largo, que podían ser una torsión de punta, taquicardias ventriculares. La verdad es que la acitromicina sola no alarga el QT. ¿Podría alargarlo? Sí, en aquellos pacientes que tengan canalopatías, principalmente. Es decir, tengan una predisposición mayor a poder presentar cualquier tipo de arritmia, sea o no con fármaco. Pero el ácido no alarga el QT.
y hidroxicloroquina más ácido. La verdad es que este estudio que se hizo en Estados Unidos, bien grande, mostró que la tasa de mortalidad ajustada fue la misma en comparación a los pacientes que recibieron solo tratamiento de soporte. Pero sí hubo una tasa mayor de paro cardíaco. Y acá viene lo que les decía, la dosis. Este estudio, ¿con qué dosis se hizo? Con dosis súper altas. Por lo tanto, las reacciones son dosis dependientes. Yo podría usar hidroxicloroquina con acitromicina, sí, en qué momento hay que verlo, pero siempre y cuando lo usa a dosis terapéuticas, no a dosis gigantes para tratar algo que ni siquiera sé si estoy bien utilizándolo. Y los corticoides, que también se ha hablado mucho de la dexametasona. ¿De dónde viene esto que de repente sale una noticia y dice la dexametasona es un fármaco que podría salvarnos casi del coronavirus? Esto viene de un gran estudio que se está haciendo en el Reino Unido, que se llama Recovery. Este estudio Recovery prueba varios fármacos distintos, lopinavir, ritonavir, tocilizumab, dexametasona, entre otros, y ve cuáles son los resultados finalmente. Hubo unos resultados preliminares donde usaron corticoides, usaron dexametasona a dosis de 6 miligramos cada 24 horas vía oral o intravenosa por 10 días. Y con ese tratamiento, un tercio de los hubo una disminución de la mortalidad en un tercio de los pacientes ventilados y en un quinto de los pacientes que estaban con soporte, o sea, aporte suplementario de oxígeno solamente, pero sin soporte ventilatorio. Y en los pacientes que no tenían compromiso respiratorio no hubo beneficio. Y esto se ve explicado porque evidentemente los pacientes que no tienen compromiso respiratorio son pacientes que no están inflamados, su pulmón no está tan inflamado, no hay liberación de aguas del intersticio, no hay distrés, no hay infiltrados intersticiales. Por eso, si bien nos gusta mucho basarnos en la evidencia, en lo que dice el artículo, también hay que pensar un poco y muchas veces pensar para lo que nos hemos formado, o sea, fisiopatológicamente, porque los estudios no son tan absolutos como uno creería, porque siempre varía la población en la cual se estudie y las circunstancias en las cuales se usaron. Son limitados a ese tipo de diseño. Y en este artículo súper interesante, es un artículo de unos españoles. Los españoles, en su peor momento, cuando estaban en el pic junto a Italia, fueron los que primeros describieron esta respuesta inflamatoria, asemejándolo un poco a lo que es un síndrome de activación macrofágica. Y ellos dijeron, bueno, tenemos pacientes mega inflamados, dejémosle corticoides, como lo obvio. Entonces quisieron probar qué tan eficiente era el uso de corticoides en pacientes que cursaban con un síndrome de liberación de citoquinas, que en el fondo es como un síndrome de activación macrofágica, similar. Y la verdad es que se demostró que había disminución de la mortalidad, y los criterios para poder usar corticoides eran estos, que tenían una ferritina mayor a 300, interleuquina 6 mayor a 40, pero interleuquina 6 dijimos que en la práctica muy difícil de medir, que tuvieran signos, o sea, la clínica me dijera que este paciente estaba con un SIRS o un SAM o algo SAM-like, y pacientes que aumentaban los requerimientos de oxígeno. En cuanto a los corticoides, ¿qué opciones tenemos? La FDA no ha dicho nada absoluto todavía, pero tenemos estos dos esquemas. El esquema con metilprednisolona, 2 miligramos kilo, son pulso, cada 24 horas por 3 días, fue el esquema que usaron los españoles, y la dexametasona, 6 miligramos día por 10 días, es el esquema del estudio Recovery. Ahora, la dexa viene en ampollas de 4 miligramos, por lo tanto, dejar media ampolla sin utilizar no tiene mucho sentido. Entonces, lo ideal acá sería usar 8. No, tampoco hay que ser muy estricto en el uso de corticoides, entre dejarle 6 y 8. La verdad es que con dejarle 8 no habría mayor inconveniente. Y decir sobre la dexametasona que como corticoide se caracteriza por tener más efecto glucocorticoide que un efecto mineralocorticoide. Por eso también está asociada a menos complicaciones del punto de vista mineralocorticoide. Y el tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que es antagonista del receptor de interleuquina 6. Como dijimos, la interleuquina 6 es nuestro principal enemigo en el COVID grave, porque los pacientes graves cursan con esta respuesta inflamatoria descontrolada, que en el fondo lo que hace es provocar todas las complicaciones de distrés, complicaciones cardiovasculares, etc. Y se hizo un estudio donde se probó interleuquina 6, o sea, anti-interleuquina 6, y los pacientes mostraban mejoría, pero en aquellos pacientes, y que es lo que aprobó la FDA, que cursen con un síndrome de liberación de citoquinas causado por SARS-CoV-2.
y actualmente hay varios ensayos clínicos. De hecho, en Chile hay un ensayo clínico con tocilizumab. Y este fármaco, muy curioso, el mavrilimumab, este es un estudio del Lancet también, que va a ser va a ser un fármaco que se va a probar acá en Antofagasta y en otra ciudad que la verdad no recuerdo en este momento, que es un antagonista o un bloqueador de receptor de factor de crecimiento estimulante de colonia. Mire, el factor de crecimiento estimulante de colonia, ustedes quizás lo recuerden por el filgrastim, nunca me acuerdo cómo se pronuncia, pero es cuando uno administra a los pacientes neutropénicos, ¿cierto? Factor estimulante de colonia, pacientes con neutropenia febril, bueno, son lo inverso, bloquea el receptor. ¿Y qué se vio con mavrilimumab o qué hace el mavrilimumab? Como les dije, es un antagonista receptor de factor de crecimiento estimulante de colonia, que por lo tanto inhibe la señalización en granulocitos y células mieloides. ¿Y por qué es importante o por qué se quiso estudiar esta vía? Porque el receptor de factor de crecimiento estimulante de colonia lo que hace es aumentar la síntesis de interleuquina 1, 6, 23 y 12, las 6, y esto incluye también la estimulación de estas quinasas tipo Janus, que las JAK son target farmacológico de los inhibidores de la tirosina quinasa. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio que habían fármacos para la leucemia que se estaban probando? Bueno, acá está otra de las vías. Porque el receptor lo que hace es señalizar primero mediante Janus quinasa, activa factores de transcripción y luego citoquinas inflamatorias, que es lo que estamos viendo acá. Tenemos entonces, miren, tanto la interleuquina 6, esto es en células hematopoyéticas, tanto la interleuquina 6 como el factor de crecimiento estimulante de colonia, lo que hacen es que las quinasas fosforilen el receptor, lo activen, señalicen mediante STAT5 y STAT3, y lo que hacen es producir factores de transcripción que aumentan la respuesta inflamatoria. Y estos son los focos o los niveles a los cuales actúa el factor de crecimiento estimulante de colonias, y esto que se ve acá en rojito es el, el antagonista. En el fondo lo que nos va a hacer mavrilimumab es que va a inhibir la amilopoiesis, la movilización, es decir, que salgan los precursores, ya sean medianamente maduros como baciliformes, a veces hasta como juveniles, hacia la sangre, la activación de estos y la migración hacia los tejidos. Y la migración, al ser inhibida, nos va a ayudar bastante con el distrés. Acá también vemos qué hace el factor estimulante de colonias en cada célula hematopoyética. Y con mavrilimumab se vieron súper buenos resultados. Acá tenemos el grupo control en rojo y el grupo con mavrilimumab en azul. En cuanto a la sobrevida, bueno, estos son los gráficos, la verdad, vamos a ver más bien los datos duros. Hubo una mejoría del 100% de los pacientes del grupo tratado versus un 65% del grupo control. Los días al alta, o el tiempo de estadía en el fondo, se redujo de 20 del grupo control a 10 días, bastante. Los días que tardó la fiebre en resolverse entre las primeras 2 semanas, un día para mavrilimumab y 7 días para el grupo control, o sea, mavrilimumab al día siguiente ya tenía mejoría en cuanto a la fiebre. Y pacientes que caían en ventilación mecánica o morían, solo 1 con mavrilimumab y 9 en el grupo control. Y acá en cuanto a la mortalidad, de los pacientes del grupo tratado con mavrilimumab, ninguno falleció, y del grupo control fallecieron 7. Por lo tanto, mavrilimumab pareciera ser un muy buen candidato al manejo de este síndrome de liberación de citoquinas en COVID-19. Y por último vamos a ver el último de los 3 ejes que les había mencionado, que es la hemostasis y trombosis. ¿Y por qué es tan importante? Porque el SARS-CoV-2, como ya hemos dicho, es una enfermedad sistémica, afecta no solamente en cuanto a la producción de citoquinas inflamatorias, sino también afecta a la hemostasia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al producirse esta respuesta inflamatoria, también se activa la producción de factores coagulantes, fibrinógenos, el dímero D, se activa factores de la coagulación, y esto lo podemos evidenciar si aplicamos el siguiente score, que es un score que se llama Sepsis Induced Coagulopathy, que considera principalmente el tiempo de trombina mediante el INR, la coagulación la D con las plaquetas, y el SOFA con el SOFA. El SOFA es el score que usamos en sepsis. Y ellos vieron que los pacientes
para definir un paciente que está cursando con un trastorno de la coagulación por SARS-CoV-2, tenían que cumplir estos criterios: un SIX-score mayor a 4 o un dímero D mayor a 3 miligramos litro. Ambos parámetros eran indicadores de que había una coagulopatía inducida por COVID. Bueno, esto es lo mismo, y acá lo importante es lo que está en azul, que es que datos recientes muestran que la producción de un SAM, de un síndrome de activación macrofágica, es lo que conduce a la tormenta de citoquina y produce el daño inflamatorio sistémico y la respuesta precoagulante. De hecho, se vio mucho que los pacientes, en Italia sobre todo, hacían trombombolismo pulmonar o trombombolismo venoso en general, y que a veces estaban tan hipoxémicos porque había un chant, en el fondo, tenían un TEP, y si yo no resolvía el TEP, por más que ventilara ese pulmón, si no estaba perfundido, no iba a oxigenar al paciente. Los outcomes que se vieron con el uso de heparina fueron bastante buenos, porque hubo una disminución de la mortalidad en pacientes que fueron anticoagulados, ya sea con heparina de bajo peso o no fraccionada. Se cumplían los siguientes criterios: el SIX-score mayor o igual a 4 o un número D elevado más de 6 veces sobre el límite superior del valor normal de su laboratorio. Ojo con eso, porque depende del rango del laboratorio que le informa. Y las recomendaciones entonces, a ver, ¿en quién voy a anticoagular y en quién voy a usar tromboprofilaxis? Yo voy a darle tromboprofilaxis a todo paciente con COVID-19 que sea manejado dentro del hospital, a todos. Las dosis varían, porque sabemos que las hepatinas de bajo peso, lo ideal es calcularlas en base al peso del paciente, pero en general los esquemas más usados son 60 miligramos de Noxa o de dalteparina, el famoso Fracmil, 5.000 unidades día, como tromboprofilaxis. Y en el caso de que el paciente cumpla con los criterios de un SIX-score mayor a 4 o un número D elevado sobre 6 veces el valor normal, ya yo dejo mi tromboprofilaxis y paso a anticoagularlo directamente, y las dosis son dosis de anticoagulación. Enoxa 1 miligramo kilo cada 12 o dalteparina 100 unidades kilo cada 12. También se pueden usar 1,5 miligramos kilo cada 24, hay distintos esquemas. Y de más está decir que en el caso de que el paciente tenga enfermedad renal crónica, o curse con una AQI, o tenga cualquier contraindicación para el uso de heparina de bajo peso, se puede usar heparina, o hay que usar heparina no flexionada. La dosis varía, pero lo que se suele usar en tromboprofilaxis son 5.000 unidades cada 12, subcutáneo, y la dosis de anticoagulación es la misma que usamos para TEP, ¿cierto? 80 unidades kilo en bolo y luego 18 unidades kilo hora en bomba. Un dato anexo: si el paciente llegase a cursar con una trombocitopenia inducida por heparina, la opción es usar fondaparinux, que es un inhibidor directo del factor 10A. En algunos lados se ha usado, pero la verdad es que esa complicación no es muy común. La semana pasada había acá 3 estudios, ensayos clínicos andando en Chile. Hoy, esto lo actualizo hoy día, tenemos ya 5. Dentro de eso, los ensayos que destacan como instituciones más reconocidas, está la FAL, que está haciendo un ensayo clínico con plasma convaleciente. La Católica también está trabajando con plasma convaleciente. Y hay otras instituciones que no sale el nombre de la institución en Chile, pero son Sanofi y Clasco, que están trabajando, uno con inhibidores de proteosin quinasa, el otro con sarilumab, con acalabrutinib, perdón, que es un inhibidor de proteosin quinasa. Y bueno, el estudio que viene con mabrilimumab, acá en Antofa. Ya esto es lo último. Sé que pueden estar un poco cansados, que es un poco agotador esto, porque es mucho. Porque la verdad es que hablar de COVID-19 hoy día como tema, como COVID-19 en general, es complejo, porque yo creo que a la fecha eh, hablar de COVID-19 da casi para un libro, porque de verdad la información que sale es muchísima, todo lo que nos hemos dado cuenta en el último tiempo. Entonces es un tema extenso, pero estoy tratando de poder resumir los aspectos más importantes para que todos ustedes, la mayoría que van a ser médicos generales o que ya son médicos y están trabajando con pacientes con COVID, tengan esto presente al momento de enfrentarse a sus pacientes. El Brescia COVID Respiratory Severity Scale, el Brescia. ¿Qué es? Esta fue una escala que crearon unos italianos, y esta escala surge a partir de una necesidad. Todos sabemos que hubo un momento en el que Italia estuvo súper mal, con una tasa de letalidad altísima, más de 1.000 pacientes morían por COVID por día,
Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que priorizar. Vamos a estratificar a los pacientes y vamos a ver qué vamos a hacer según su severidad. Pero claro, no podemos decir al ojo como si este se ve mal, este no tan mal. Decidieron cuantificarlo y vieron cuáles eran sus principales indicadores de gravedad y crearon este score. Esto es de una aplicación, está en iDoctus, es una aplicación gratis, la pueden descargar, súper buena. Y también en MedCalc, que está en internet, está el score. Pero si ustedes ponen en Google Brescia COVID, les va a salir el tiro. Considera estos tres aspectos. O sea, lo primero que me pregunta el score es cómo está su paciente en general. ¿Es sospecha confirmado? ¿Está con ventilación no invasiva? ¿O derechamente está intubado? Y ahí uno pone lo que le va preguntando. Y quiero hacer hincapié acá, en el paciente grave. ¿Se acuerdan que dijimos que el paciente tenía linfopenia al inicio? Muy marcada, CD4 bajo. Miren lo que nos pregunta. Curioso que nos pregunte si sospechamos o tiene infección por citomegalovirus. Nuevamente, podríamos decir quizá, o preguntarnos, es válido preguntarse, quizás esos infiltrados intersticiales no están puramente explicados por coronavirus y podría ser o podría existir la participación de microorganismos oportunistas como Pneumocystis jirovesi, citomegalovirus. Entonces, ojo con eso y la similitud que tiene con el VIH. Es un tema bien interesante. Con el Brescia Score, el mensaje es que por favor, todos los que trabajen con pacientes con coronavirus o vean un paciente con coronavirus, apliquen ese score, porque uno puede hacer el seguimiento todos los días, o de hecho hasta cada 12 horas, cómo está. Y voy viendo, haciendo una curva de cómo está mi paciente clínicamente. También me permite tomar decisiones si lo voy a ingresar a UCI o no. Entonces, todos calculen esto, además de poner la severidad de la enfermedad, el diagnóstico tendría que quedar como, por ejemplo, COVID grave, Brescia, grado 9, o sea, perdón, grado 6, tiene 8 grados de severidad este score. Entonces, COVID grave, grado 6. Y así quedamos perfectos con el diagnóstico. Y ya cerrando, ¿qué conclusiones quiero que lleven de todo esto que hablamos? Que sé que es muchísimo, es bastante, a veces difícil de digerir, hay muchas cosas moleculares, pero que hay que entender para poder manejar bien a los pacientes. Primero, lo primero y lo fundamental. COVID-19 es una enfermedad sistémica e inflamatoria, pero, como dijimos, es con manifestaciones principalmente respiratorias. Que las principales comorbilidades eran la hipertensión, tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados, hipertensión, obesidad y diabetes, y que la obesidad es un factor de mal pronóstico o asociado a una severidad mayor. Que las manifestaciones clínicas en pacientes ambulatorios son principalmente tipo influenza, cefalea, tos y fiebre, y aquellos pacientes que requieren hospitalización son ya definitivamente tipo SARS, como el SARS del 2003, tos, fiebre, disnea, síntomas respiratorios bajos, compromiso respiratorio. Mecanismo de transmisión, la verdad es que muchísimo, zoonótico, persona a persona, vertical, perinatal, y por fomites, muy importante, lo que tocamos, el lavado de manos, fundamental, y que la enfermedad comienza con una elevada carga viral en etapas presintomáticas, que son cuando más transmiten, y no tenemos idea, y esta va disminuyendo proporcionalmente a medida aumenta el componente inflamatorio, componente que puede regularse bien y la enfermedad pasar, o directamente perderse la autorregulación de la inflamación y provocar un COVID grave. También que la principal citoquina involucrada es la interleuquina 6. Y eso se enlaza con el punto de abajo, que es que dentro de los exámenes hay que incluir la determinación de ferritina. La ferritina es el mejor indicador indirecto de la presencia de interleuquina 6 y de la cantidad de interleuquina 6. Entonces es bueno hacer curvas de ferritina. Por ejemplo, si el paciente está hospitalizado, yo puedo pedirle la ferritina, depende obviamente de la disponibilidad del centro, cada 3 días. Ir haciendo una curva y ver si va disminuyendo o va bajando. Por ejemplo, si mi curva de ferritina tiende a la baja, voy bien. Pero si de repente estaba con medidas estándar y empieza a aumentar la curva de ferritina, es un indicador de que me dice quizás sea momento de dejarle corticoides. Por ejemplo, por eso es tan importante hacer curva. En cuanto a la imagenología, el TAC de tórax, lo que van a ver clásico es un patrón en fibra esmerilado y con las características que ya mencionamos, que es bilateral, subpleural y basal.
y que el COVID tiene un manejo, el manejo se basa en tres pilares fundamentales, que son la entrada del virus, o todos los aspectos virológicos, la tormenta de citoquinas, que es definitivamente lo que termina por matar al paciente, y la hemostasis y trombosis. Y que los antivirales y los corticoides, y en general todos los medicamentos utilizados para COVID, incluidos los medicamentos biológicos, mavrilimumab que hablamos, tocilizumab, tienen que usarse en el momento adecuado. No tanto la dosis, no tanto cómo, sino cuándo. Ni muy tardía ni muy precoz, y cuando la clínica o el laboratorio lo justifique. Lo que dijimos, si tengo un paciente con una ferritina al alza, voy a iniciarle corticoides probablemente. Si la ferritina va a la baja, yo creo que es momento de suspendérselo. Lo otro, en cuanto al tocilizumab, que no lo dije, cuando yo sé, porque la semana pasada lo preguntaron, ¿qué era mejor costo-beneficio para controlar la respuesta inflamatoria mediada por interleuquina 6? Me preguntaban si es que tocilizumab o corticoides. La verdad es que lo más costo efectivo son los corticoides, pero cuando yo sé que es momento de quizás utilizar tocilizumab, que sí hay en Chile, por ejemplo, un paciente que lleva tantos días con corticoides que empezó a hacer hipocalemia, eh, trastornos del metabolismo de hidratos de carbono, ¿cierto? Hipertensión, complicaciones ya que nos hablan de un efecto mineralocorticoide muy fuerte, muy sostenido, y lo mismo un efecto glucocorticoide, o sea, son complicaciones propias de los corticoides. Si ya pesa eso, el paciente no anda, ya los corticoides, la verdad es que es mejor suspenderlos, obviamente gradualmente, para no provocar una insuficiencia suprarrenal, pero es una forma de sospechar que sería necesario usar tocilizumab. Y los antivirales al comienzo. De hecho, la FDA nos dice, sí, paciente adulto niño que sature menor o igual al 94%, sospechoso confirmado y lo antes posible. Entonces, siempre antivirales al comienzo, corticoides más hacia la mitad al final, cuando los parámetros inflamatorios o la clínica sí lo indican. Y remdesivir, lo que les decía, está indicado lo antes posible en enfermedad grave. Pacientes que saturen menor o igual al 94. Corticoides y tocilizumab demostraron disminuir la mortalidad, sí, pero en pacientes con un síndrome de liberación de citoquinas. Por lo tanto, en atención primaria, no dejar corticoides, ¿ya? Porque el uso precoz de corticoides genera un aumento en la carga viral y después el paciente sí se va a poner mal, por yo haberle dejado corticoides en el momento no adecuado. Y que en todo paciente hospitalizado también hay que dejarle tromboprofilaxis, y en el caso de que cumpla con estos criterios de coagulopatía inducida por COVID, hay que anticoagular directamente. Y que el uso de Brescia Score sirve para guiar el manejo y clasificar a los pacientes según su severidad. Y por favor, siempre que puedan, traten de acordarse de usarlo, aplicar el Brescia Score. Y siempre el diagnóstico completo. COVID-19, grave, Brescia Score, grado 5, por ejemplo. Y así todos hablamos el mismo idioma. ¿Ya? Bueno, eso en general, la verdad es que es un tema súper denso, lo sé. Perdón si se aburrieron algunos durante la presentación. Si quieren hacer preguntas, por favor, háganlas mediante el chat. Yo las voy a estar leyendo todas para poder ir respondiendo. Eh, Sé que este es un tema complejo, pero creo que es importante que todos sepamos más o menos de qué se trata y sobre todo porque es mucha la información que sale. O sea, todos los días salen artículos nuevos en diferentes aspectos sobre coronavirus, de que este tratamiento sirve, al día siguiente ya no sirve, después que podría servir. Entonces, esta presentación tenía un poco como objetivo sentar las bases de qué es COVID-19, de qué es lo que estamos hablando y cómo enfrentarnos a la enfermedad. ¿Ya? No sé si hay preguntas. Voy a ver alguna pregunta. Son libres de preguntar. Igual, de todas formas, acá está el correo, infectología.chile. Si tienen cualquier duda o si quieren material, la presentación o algún paper, ningún problema en mandárselo. Y lo otro, hay un Instagram para que me sigan que es infectología.chile también, donde se sube contenido de infectología casi todos los días, aunque hemos estado un poquito más distantes en el último tiempo. Eh,
paciente en APS con sospecha de COVID no confirmado. Ya, en esos casos tú tienes que primero aplicar el Brace Score, ver qué tan grave está y también ver la severidad si cumple criterios de enfermedad moderada o grave. En general, pacientes con enfermedad leve se les da las mismas indicaciones que le darías a un paciente con influenza, salvo el uso de celtamivir, reposo, hidratación abundante y que esté, además de las medidas de aislamiento estricto, y que esté pendiente de la presencia de síntomas de alarma. En pacientes con enfermedad moderada, eh, paracetamol y metamizol como fármacos de primera línea, evitar utilizar AINES para el manejo de la fiebre y del dolor. Y eso en general, no hay mucho avance en el manejo de pacientes de atención primaria más que el seguimiento. Pero sí llegan muchos pacientes de atención primaria desaturando. O sea, se ven bien, pero saturan 90, 92, y ese paciente automáticamente va a ser grave. Y en ellos, antivirales, pucha, lamentablemente en Chile no tenemos Remdesivir, y los otros no han mostrado mucha efectividad. Entonces, corticoides podrías utilizarlos si empieza a empeorar. Si tú te das cuenta que está aumentando los requerimientos de oxígeno, o la fiebre no baja, le podrías dejar un ciclo de corticoides oral con prednisona perfectamente. O de hecho, pulsos de prednisona también se pueden usar. El tiempo de anticoagulación. eh, ya. La anticoagulación, como dijimos, es en el caso de los pacientes que cumplan con los criterios de coagulopatía inducida por COVID, es decir, un dímero D elevado sobre 6 veces el valor normal, o un SIX-score mayor o igual a 4 puntos. Se anticoagula durante toda la estancia hospitalaria y después del alta todavía existe controversia, pero en la recomendación general es anticoagular hasta 30 días después del alta. ¿Cómo anticoagular? La recomendación es heparina bajo peso. Depende de la disponibilidad que tenga el centro de proveer al paciente de enoxaparina o de dalteparina, pero en cuanto a días, son 30 días. Y podrías también usar rivaroxaban en dosis baja. Mira, súper buena la pregunta que nos hacen acá. ¿Algunas similitudes con el síndrome respiratorio por antivirus? La respuesta es sí, muchas, muchas similitudes. La diferencia sí es que en el ANTA tú los conectas a ECMO y después de un tiempo este distrés empieza como a reabsorberse porque en el ANTA es tan inflamatorio que hay un escape de fluidos pero que impresionante, gigante, pero después cede y el paciente se recupera. Acá los pacientes quedan con secuelas pulmonares, pero sí se parece y de hecho alguna vez lo pensé y lo planteé de por qué no podríamos usar corticoides para el tratamiento del ANTA en sus etapas más severas. Como no es una enfermedad extremadamente frecuente como lo es ahora COVID-19, no se ha planteado mucho sobre ANTA, pero sí, se parece bastante. Y es un poco como estos virus respiratorios que provocan enfermedades sistémicas, se comportan más o menos similar. En cuanto al tratamiento, lo que preguntabas tú, la base es lo mismo, en el paciente grave, la ventilación mecánica. Hay un tema bien controversial que es la conexión a membrana de circulación extracorpórea. Eh, Porque no podemos, o sea, es imposible tener a todos los pacientes en ECMO. Una ECMO es, la verdad es que es súper complicado de conectar, de tener, de evitar las complicaciones y no puedes conectar a ECMO a todos los pacientes. No estoy seguro, pero creo que acá en Antofagasta ni siquiera tenemos ECMO en la UCI. Entonces, sí, respecto al origen zoonótico, también es verdad. Y de hecho, también se originó cerca de Oriente, no estoy seguro si fue en China precisamente, pero el Lanta tiene ese origen. Y después, bueno, se dio la vuelta y llegó acá a América. Paciente con VIH indetectable, con TARP se contagia COVID 323. Eh, bueno, los pacientes viviendo con VIH, con coronavirus, se manejan igual que los pacientes sin VIH. Porque, como vimos, bueno, esto ya es más una teoría, de que aparentemente la disfunción linfocitaria por VIH pudiese ser un factor protector para evitar la tormenta de citoquinas. Pero en cuanto al manejo,
lo mismo. Si tienen síntomas leves, estos pacientes se mandan a domicilio, aislamiento por 14 días, y se les hace el seguimiento para estar pendientes de que no presenten síntomas de enfermedad moderada o grave. Empiecen con disnea, no todos tienen oxímetro, pero si empiezan con disnea ya hay que preocuparse. Y no se ha demostrado una mayor mortalidad o una mayor severidad en personas viviendo con VIH versus pacientes sin VIH. Así que se manejan igual. Pese a que se mantenga con la geucenosmia, que es bien característico, eso puede persistir un tiempo importante porque se produce principalmente por una neuropatía del nervio olfatorio y es principalmente neuropático. Entonces, que se recupere la función va a persistir, va a tardar un tiempo. Pero eso, el manejo es el mismo. Muchas gracias a todos, no, de verdad, muchas gracias a ustedes por la asistencia, porque es complejo un sábado en la tarde. Además que el tema es súper denso, pero espero que todos los que hayan asistido de verdad les haya quedado más o menos claro a temas así, panorama general de qué es COVID-19 y todos sus aristas, en base a lo más actualizado por evidencia. Sí, la acitro, sí, es súper interesante ese antiviral, y no solo de la acitro, sino de los macrólidos en general. La claritromicina y la eritro también tienen este efecto. Eh, no se ha estudiado mucho el mecanismo de acción antiviral específico en COVID-19 por acitromicina, pero lo que sí está bien estudiado es cómo media la acitromicina y la respuesta inflamatoria. Por eso podría resultar, y ahora haciendo el enlace con la pregunta que hacía Fabricio, del manejo de APS, mira, la verdad es que las guías no dicen nada respecto a usar fármacos en pacientes leves o moderados. El manejo es general. Si me preguntan a mí, creo que una alternativa posible o que se debería considerar en pacientes ambulatorios sería dejarle un ciclo de 5 días de acitromicina. COVID-19 confirmados que estén con síntomas leves o moderados, se les podría dejar 5 días de ácido. Pero insisto en que la evidencia no ha dicho nada respecto a esto, no se han pronunciado, ni dicen que no hay que usarlo, pero si uno lo piensa, la verdad es que tendría bastante sentido usarlo porque actúa a estos dos niveles importantes, tanto en la replicación viral como en la respuesta inflamatoria. No sé si queda alguna pregunta. Karen, nos ven desde Perú también. Saludos allá, de que estás en turno. Así que ánimo, también con muchos pacientes con COVID. Nuevamente agradecer a todos su asistencia, y ya saben, si necesitan la presentación, la quieren o cualquier cosa, me pueden escribir al correo abajo, eh, y les voy a estar enviando el material. No hay problema con eso. Así que sería eso, amigos. Nos estaríamos viendo quizás en una próxima oportunidad. No sé, estaremos informando por las mismas redes. Así que, no, muchas gracias a ustedes, en serio, porque no es fácil procesar todo esto. Ya, vamos a, no sé, hay que parar la grabación, supongo.